ahora que ya tenemos las cajas terminadas, vamos a cortar lógicamente las espigas. Este ensamble realmente es más fácil de lo que parece porque el éxito al acabarlo es casi seguro. Me explico. Si cortamos estas superficies de los lados más grandes, nos equivocamos, más grandes de lo que las hemos marcado, no pasa nada porque esta pieza que va aquí con sus espigas encajada, pues la vamos a cortar tal cual haya quedado la caja. No va a ser un marcaje independiente y separado de esta, sino que lo vamos a cortar según ha quedado la caja. Y luego, si igualmente nos pasa, pero ahora en estas, en las de aquí, las que son fibra de testa, si nos han quedado más grandes, incluso de lo que quisiéramos, pues hasta cierto punto tampoco es un problema, porque como les vamos a poner cuñas de expansión, pues el hueco que tengan, ¡pum!, se va a cerrar. De hecho, mi consejo es no cortar la línea de, digamos, de holgura para hacer la expansión con la cuña hasta el final, hasta que tengamos las espigas terminadas y las encajemos aquí. Y ya viendo el hueco que pueda haber quedado o no, entonces ya damos el corte para ese hueco para que la cuña pueda expandir la espiga. Así que yo creo que es bastante asequible. Lo que hay que tener cuidado, bueno, es sobre todo de las medidas. Las superficies más delicadas son estas, los espaldones interiores, que una vez que las cajas están terminadas, es bueno comprobar que coinciden con los espaldones que deben ir en pareja, que deben ir alineados. Entonces, comprobar que esto, ahí está, igual, ¿vale? Simplemente. Bueno, ahora para marcar las espigas, lo primero que vamos a hacer es marcar el espaldón, que define la longitud de la espiga. Estas espigas, al encajarse, pues tienen que atravesar todo este espesor. Bien, pues sencillo, con un gramil cogemos esta medida y es lo que vamos a marcar en la otra pieza. El único consejo que me gustaría dar es que en este ensamble, esta medida del gramil, ¿vale?, la vamos a hacer un pelín mayor, porque lo que quiero es que al encajar el ensamble las espigas sobresalgan un poco, sobresalgan de la otra pieza, de la caja. ¿Para qué? Para que la cuña expanda bien la espiga y cierre bien todos los huecos. Y como eso al fin y al cabo hay que cerrarlo y hay que cepillarlo, pues bueno, no es como otros ensambles como la cola de Milano, que lo que queremos es cepillar solo fibra al hilo. Aquí es un caso particular en el que nos interesa cepillar la testa de las espigas para que quede más cerrado y más bonito, ¿vale? Entonces eso, cogemos la medida con el gramil y ahora cogemos las piezas y desde la testa lo marcamos todo alrededor, pum, 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 ¿vale? Los cantos los podemos marcar con escuadre cuchillo en el tornillo de banco. O los podemos marcar sujetando la pieza igual en horizontal y usar el gramil en vertical con este corte, ¿vale?
¿vale? Como nos sea más cómodo, más preciso, ¿vale? Ahí lo tenemos marcado, a ver si se ve. Espero que se vea. Ahora con los fluorescentes ya no tenemos luz natural por la tarde y es peor. Bueno, a continuación lo que debemos hacer es marcar justamente la localización de las espigas y también su anchura. Entonces, vamos a ver el número 3 con el número 3. Bien, pues lo que hacemos es esto, vamos a bajarlo. Juntamos la superficie de referencia, ¿vale? Los dos cantos de referencia. Esta pieza irá encajada aquí, así. Esta es la parte de atrás del mueble, va enrasada y esta parte sobresale porque va la puerta. Entonces esto va aquí, así que enrasamos. Sobre todo hay que ir vigilando todas las marcas, todas las señales que hacemos en los componentes del mueble para no despistarnos y no confundirnos al marcar y demás. Entonces alineamos bien los cantos. Los sujetamos aquí, que no se muevan. ¿Vale? Ahí. Y ahora es sencillo, con un escalpelo, que es la herramienta más interesante para transferir ensambles, vamos a pegar el escalpelo de las paredes de la caja y pum, vamos a hacer una pequeña incisión, ¿vale?, en la pieza de las espigas para señalar cuál es su tamaño y su posición, y así las tenemos ahí ordenadas, ¿vale? Es hacer así, es empujar el filo, hundir el filo en la esquinita de la testa, no es deslizar el escalpelo, no es cortar nada con el escalpelo, eso es peligroso y además no nos va a dar nada bueno, ¿vale? Cuando ya lo hemos transferido, ahora lo siguiente es esas líneas, pues prolongarlas alrededor de la pieza. Entonces vamos a coger una escuadra aquí y el escalpelo igualmente. Sobra decir que estas testas donde hacemos las espigas tienen que estar perfectamente escuadradas. Estas sí, esta espiga tiene que estar bien preparada, esta testa, respecto de la cara, del canto, todo plana y demás. O sea, una preparación de referencia. Porque si no, todo este marcaje pues no nos va a salir bien. Si esta testa no está bien escuadrada y plana y demás, pues claro, este marcaje no sale bien. Vale, ahí, como siempre, primero colocamos el escalpelo en el hueco que hemos hecho la marca. Y ahora deslizamos la escuadra. La fijamos bien. Tenemos cuidado siempre con los dedos. No los pongamos cerca de la hoja y nos dé el escalpelo, eso es muy peligroso. Ahí repasamos 2 o 3 veces y ahí tenemos la línea que necesitamos, ¿vale? Lo repetimos en todos los puntos, luego lo hacemos en la testa, lo llevamos aquí, lo llevamos a la testa y luego ya con la testa en la otra cara.
¿vale? Vamos a hacerlo de cerca para que se vea mejor. Ahora ya con el marcaje hecho, pues a serrar, como siempre. Subir la pieza a una altura que estemos cómodos o hacerlo en la mesa. El caso es utilizar correctamente la sierra japonesa a favor de la geometría que tienen los dientes. Para cortar los ensambles, la mejor manera es que la sierra corte en posición vertical. Como siempre, empezamos con los dientes de atrás, los más pequeños, situándolos en el lado del desperdicio, dejando un margen desde la línea de marcaje, no cortar encima de la línea del cuchillo que hemos hecho del escalpelo. Primero hacemos un corte en diagonal hasta unir el espaldón con la parte de abajo de la pieza y ahora ya vamos a ir girando hasta conseguir la vertical para terminar el corte. Debemos ir vigilando la línea de abajo, lógicamente. Aquí podemos cambiar el agarre más cerca, porque a lo mejor el recorrido se nos hace incómodo. Entonces aquí cambiamos el agarre. Ahí, eso es. Ahora el del otro lado, el de aquí, igual. Primero empezamos con un ángulo bajito para crear la entalla. Importante que este brazo vaya recto, que no tengamos la
muñeca torcida y que tengamos la línea a la vista, no tapada por la hoja. Eso es. Ahora le damos la vuelta a la pieza para tener las otras líneas en este lado igualmente. Para quitar el desperdicio, bueno, pues de los cantos lo podemos quitar con la dozuki o la ryoba, con los dientes adecuados para el corte a contrahilo. Como siempre, empezamos desde el lado más alejado con un ángulo bajito, realizamos la entalla y vamos bajando según tiramos de la sierra hacia nosotros. Si cortamos así, que es en contra de los dientes de las sierras japonesas, de la geometría, lo que pasa es que se genera muchísima vibración. Escuchad. Por eso no se puede usar el diente al hilo de manera horizontal, como tan a menudo vemos en los maestros de internet. Siempre hay que usarlo en sentido, digamos, ascendente, cuando está en posición horizontal. ¿Vale? Hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora, para quitar el desperdicio central, lo que he hecho es practicarle unos taladros simplemente para desbastar y debilitar esta pieza, y a continuación le vamos a pasar la segueta para hacer un corte rápidamente. Es un desalojo de madera, es un desperdicio, no hay que
complicarse más. Para sujetar las piezas en el tornillo de banco cuando son muy largas y solo las podemos sujetar en un lado porque en el medio chocan contra el tornillo, lo que hacemos es ponerle aquí un retal del mismo grosor de la pieza que sujetamos y así compensamos la mordaza. Con eso conseguimos dos cosas: uno, cuidar el tornillo para que nos dure más y funcione lo mejor posible, y dos, que apriete y sujete mejor la pieza que necesitamos fijar, porque si apretamos aquí sujetando esto en un lado del tornillo y aquí no lo compensamos, lo que va a pasar con las mordazas es que aprietan y de este lado se cierran más y de este lado, por mucho que apretemos, pues se abren, y lo que va a pasar con esta pieza es que pivote. Entonces es absurdo hacerlo mal, ¿vale? Y ahora simplemente eso, meter la segueta y retirar el desperdicio. La segueta al inicio del corte, igual que cuando lo hemos hecho con las colas de Milano, empezamos con la parte de atrás, la movemos y cuando está en movimiento empezamos a girarla. Ahí ya la tenemos tumbada y ahora ya utilizamos todo el recorrido. Si nos alejamos un poquito de la pieza, vamos a tener mejor visión. En lugar de estar aquí cerca, es mejor alejarse para tener mejor visión. Al llegar al final, que comprometemos la pieza, debemos cortar suavemente hasta que se suelte. Ahí. Decir que para este corte, como es una pieza de cierto grosor, he cambiado el pelo de la segueta para ganar potencia y le he puesto un pelo del número 12, que tiene un diente mucho más grande y más agresivo. Ahora lo siguiente será pasar a cortar con los formones y ajustar estas superficies hasta la línea de marcaje. Después del paso de la segueta, lógicamente ahora es trabajar con los formones. Entonces vamos a sujetar la pieza en horizontal, la vamos a inmovilizar con los sargentos y vamos a colocar el ensamble de tal manera que al coger el formón el bisel esté orientado hacia el brazo o mano izquierda, ¿vale? Para compensar el empuje que hace al clavarse en la madera. Eso siempre es así, lo vamos a repetir. Ahora lo único que vamos a hacer es un corte de todavía desbaste en la zona de la segueta y en la zona de los cantos si hemos dejado mucha madera de margen respecto de la línea del gramil. Si ahí nos ha quedado mucha cantidad, pues ahora es el momento con el formón de rebajar esa madera. Lo cogemos cerca del filo con la mano izquierda y lo situamos en el punto que queremos cortar. Ya sabemos que estos cortes en testa con el martillo no deben ser de más de 1 milímetro. Si es menos, mucho mejor. Clavamos el formón, cambiamos el agarre y ahora ya golpeamos con el martillo paralelo a la mesa.
digamos que pivota en el codo, no en la muñeca. Nuestra vista alinea el dorso con la línea del gramil. Y cortamos la mitad, no bajamos hasta abajo. Como veis, selecciono un formón más ancho, estoy cogiendo uno de 30 milímetros para esta zona que es amplia, pero no cojo uno tan grande, tan ancho, porque sería un sobreesfuerzo. Ahí lo colocamos, lo clavamos, cambiamos el agarre. Ahí. Y damos los cortes necesarios hasta dejar medio milímetro de masa respecto de la línea del gramil. Ahí. Siempre lubricando la punta. Si os fijáis, no necesito soltar el martillo ni el formón, no necesito soltar las herramientas para posicionar el formón. Eso nos da eficiencia para no estar perdiendo tiempo. Simplemente ayudándonos con el dedo, con los dedos así por detrás del dorso, y ahí lo colocamos. Con las dos manos, ahí, cambiamos el agarre. Ahí, a un lado, a otro. Y ahora en el centro que no he cubierto toda la zona. Ahí. Y ya hemos dejado eso, medio milímetro. Las paredes de las espigas igual, están sin terminar. La idea es que en el primer corte del desperdicio, que es desbaste, lleguemos a dejar medio milímetro de masa desde la línea de marcaje, ¿vale? Haríamos lo mismo en los cantos si fuera necesario, le damos la vuelta a la pieza y terminamos el corte por la otra cara. Ahora ya pasamos a terminar las paredes, a dar el corte
en la línea que hemos marcado con el escalpelo, ¿vale? Y lo hacemos en esta posición, situando las paredes que vamos a rebajar en horizontal. De esta manera tenemos el mayor control, ¿vale? Y al mismo tiempo vemos la línea de marcaje tanto en la testa como en las caras. Para este trabajo mi consejo es utilizar un formón que cubra la superficie que vamos a cortar, pero que no sea más grande. Es decir, si usáramos uno como este, estaríamos tapando toda la espiga y esto nos impide ver la línea de la testa y no podemos controlar ese punto y es posible pues que lo estropeemos. Entonces, un formón de esta medida que abarque lo más posible pero sin taparlo, ¿vale? Entonces, en mi caso, 18 milímetros es la opción que tengo. Hay formones de 21 milímetros, pero yo no tengo esa medida ahora mismo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es dar unos cortes a las fibras de la esquina. Y aquí vamos a aprender un nuevo uso del formón. Vamos a cogerlo como un puñal cerca de la hoja, del filo, y vamos a meter esa esquina ahí, en la esquina que forma la testa con la pared. Pero no así, no totalmente pegado a la pared, sino dándole ángulo. Y con la esquina del filo del formón, ¿vale? No todo el filo apoyado, sino solo la esquina, lo vamos a utilizar como un cuchillo. Ahí lo metemos y despacito tiramos. Damos, repasamos varias veces, ahí. De esa manera liberamos las fibras de ese punto para que ahora al cortarlas no se queden aquí pegadas, ¿vale? Lo primero que hacemos es un chaflán, como siempre, en la línea de marcaje. Ahí. El agarre de siempre, tiramos hacia arriba despacito y ¡pum! Hacemos ese chaflán. A continuación, desde ese chaflán vamos dando cortes muy finos, láminas muy finas, avanzando hasta la mitad o un poquito más, pero en ningún caso sobrepasar, en ningún caso salir por la otra cara, porque no sabemos en qué punto estamos cortando, podemos estropearlo y además se puede astillar. Entonces siempre para la precisión vamos a cortar desde ambas caras. Vamos dando cortes. Ahí. Hasta llegar a la línea de marcaje. ¿Vale? Hacemos una pared, hacemos la otra, le damos la vuelta y lo terminamos por el otro lado.
después de cortar unas paredes de las espigas, el otro lado, antes de cortarlo, mi consejo es comprobar cómo va el tamaño respecto de sus cajas. Entonces, esta pieza iría así, ¿vale? Entonces vamos a comprobar qué tal va quedando. Vamos a intentar introducir, tomando como referencia las paredes que ya hemos acabado, que hemos terminado. Entonces esas paredes las alineamos con las paredes correspondientes en la caja y podemos observar cuánta masa, cuánta madera nos falta por cortar hasta completar realmente el espacio de la caja. Ver si el marcaje que hemos hecho es perfecto, porque es muy posible que sea así, entonces no haya ningún problema, pero este es un pequeño paso de precaución para asegurarnos de que realmente el tamaño de las espigas, su anchura, la estamos cortando correctamente y la hemos marcado previamente con el escalpelo correctamente. Entonces, por asegurarnos, para que no queden huecos, porque en las paredes sí que no hay, digamos, salvación. Después de que las terminemos de cortar y de ajustar, si nos quedan mal, ya solamente quedan arreglos pues que son una chapuza. Ya habría que rellenar pues metiéndole virutas o masilla o bueno. Entonces, antes de cometer el error, asegurarnos. Una pared, vamos, dos paredes porque son dos espigas, las podemos cortar, las paredes del mismo lado, y las otras vigilamos para ver qué tal están quedando. Si coincide con la marca que hemos hecho, pues adelante, vamos a la línea de marcaje y la cortamos exactamente igual. Para las paredes lo acabamos igual. Si vemos que la marca del escalpelo no coincide, pues bueno, cortamos menos o más según vaya haciendo falta hasta dejar ese hueco exacto. Después de cortar las segundas paredes, intentando, como decimos, fijarnos en el hueco que tenemos, ahora es el momento de intentar probar cómo encaja el ensamble. Un consejo antes de introducirlo, yo lo que hago, igual que con las colas de Milano, es pintar con el lápiz un poquito la entrada de las cajas, pero solo en las superficies al hilo, las superficies de fibra al hilo, no en las testas, que nos da un poco igual, porque como ya sabemos que luego se le mete una cuña de expansión, pues ahí los huecos en principio no nos perjudican. Pero el ajuste principal que debe, digamos, quedar mejor es a los lados, al hilo, ¿vale? Entonces, a continuación, con cuidado de no dañar las esquinas de las espigas, colocamos la pieza y simplemente con las manos intentamos que encaje, ¿vale? Ahí se mantiene sola porque está pues lo mejor ajustado posible. Ahora el siguiente paso es introducirlo para ver si ha quedado muy apretado el ensamble, y eso tampoco nos beneficia porque pueden salir grietas, se puede estallar la madera, ¿vale?
Así que cogemos un taquito y el martillo y vamos golpeando desde arriba. ¿Cómo saber si está muy duro el ensamble? Bueno, pues si tenemos que lanzar el martillo, hacer fuerza con el martillo para que la pieza avance, entonces quiere decir que está un poquito apretado más de lo necesario. El ensamble debe encajar simplemente con el golpeo del peso del martillo, ¿vale? De un martillo de 375 o 450 gramos. En torno a ese peso, bueno, pues simplemente con dejarlo caer el martillo, si el ensamble avanza, pues es que va bien. Si el ensamble no avanza, vemos que está ahí clavado. Entonces quiere decir que estaría muy duro, ¿vale? Y habría que sacarlo. En mi caso lo noto un pelín duro de este lado. Vamos a mostrarlo. Parece que de este lado entra algo mejor y de este está quedando frenado. Por lo tanto, voy a repasar esta espiga. Siempre la espiga, las cajas son el molde y no, cuando están terminadas, inspeccionadas, ya no se tocan, porque si no se va a estropear al final. Entonces voy a repasar esta espiga y con el lápiz, como me ha marcado, pues voy a saber dónde quitar más madera. ¿Vale? Ahora, para sacar esto, que como veis está durísimo, no se mueve, entra totalmente encajado, ahí podemos ver cómo van las espigas, cómo van entrando. Bueno, pues sí, ahora esto cogemos y nos ponemos así a zarandearlo para sacarlo, pues ya estamos estropeando el ensamble. Entonces, ¿para qué vamos a ser cuidadosos y trabajar con precisión para no tener huecos y tener ensambles perfectos si luego los estropeamos con una mala práctica? ¿Vale? Entonces, para sacar este ensamble vamos a hacerlo muy parecido a las colas de Milano. Vamos a coger un simple listoncito, un taquito de madera dura que entre en las cajas y aquí lo vamos a golpear una y otra. Poco a poco. Y cuando ya falta poco para que salga, si estamos solos, nadie nos ayuda, para que no se caiga la pieza, cuando falta poco, entonces ya lo golpeamos ahí. De esa manera el ensamble no se estropea, no se aplastan las paredes y no quedan holguras. Y aquí ahora podemos observar la mancha que ha generado el lápiz. ¿Vale? Entonces la parte que apretaba más era esta y además se nota bastante que está más clavado, se nota que ha aplastado el ensamble, ha aplastado las fibras. Entonces esta pared es la que está un poquito más dura. La señalamos y ahora en el tornillo de banco la terminamos de ajustar con un corte igual. Si lo hacemos en vertical, que también es posible, lo haremos igual que las colas de Milano, poniendo un taco detrás, un mártir detrás, ¿vale? Trabajando desde la referencia, desde la cara interior hacia fuera, ¿vale? Y ya está, y volvemos a probar.
Cuando ya entre con suavidad el ensamble, entonces ya podemos terminar el espaldón, que es lo que nos queda pendiente. Con el ajuste de las espigas hecho en las paredes, ahora ya terminamos el espaldón. En los lados de los cantos, desde esta posición, vamos a hacer simplemente un chaflán. Colocamos el filo en la línea del gramil, inclinamos el formón aproximadamente unos 45 grados, agarre del martillo, clavamos el formón, cambiamos el agarre, este brazo, este codo o antebrazo siempre apoyado en la mesa, no al aire, y desde aquí, ahí hacemos el chaflán. Dependiendo del tamaño del formón, pues tendremos que dar uno o varios cortes para sacar ese chaflán, ¿vale? Aquí me falta una esquinita, entonces ahí es una gotita. Ahora el centro, aquí sí, aquí vamos a cortar totalmente vertical, a 90 grados, clavamos, cambiamos el agarre, ya sea con abrazando todo el mango o abrazando por el cuello y el golpeo paralelo. Avanzamos solo la mitad, siempre es igual. Al otro lado. Mi consejo es, como siempre, no pegar totalmente el costado de la hoja del formón de la pared, porque podemos causar rasguños o roturas. Aunque en este caso ciertamente no se va a ver, no se va a apreciar el defecto, porque queda oculta toda la espiga en ese punto, pero siempre es mejor tener la costumbre de hacerlo de esa manera. Falta un cachito en el medio, entonces con esta medida de formón necesito 3 cortes para abarcar toda la superficie. Hasta ahí. Eso es. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado.
Después de esos cortes con el formón y el martillo, ahora vamos a repasar nuestro recurrente corte de liberación, siempre en las esquinas con este agarre lateral, metemos el filo en la esquina que forma la pared de la espiga y el espaldón o la base. Un formón que sea más ancho que la superficie para no tener que dar varios cortes. Y metemos ahí el filo. Simplemente es empujar el formón, o sea, no tenemos que cortar nada, simplemente dejar que el formón separe las fibras de esa esquina para que las libere. A un lado, al otro lado, no hay que cortar nada, solo separar esa esquina. Ahora le damos la vuelta y hacemos lo mismo, pinza, metemos ahí la esquina y empujamos con el peso del cuerpo. Siempre cuidado de sujetar las piezas bien porque pueden pivotar como me ha pasado ahora. Ahí. Y al otro lado. Este brazo recto y el peso del cuerpo y la fuerza de las piernas. Ahí está. Y ahora nos vamos al tornillo de banco. Ahora sujetamos en vertical la pieza en el tornillo de banco y con un formón más ancho que el espesor del canto vamos a hacer el chaflán desde ese mismo lugar, introduciendo el filo en la marca del cuchillo, del gramil, y tirando hacia arriba con la fuerza de las piernas y el peso del cuerpo. Esta mano es una guía que va recta y el control para que el formón no salga disparado lo hace la mano izquierda, especialmente el dedo pulgar. Este agarre, esta pinza, dedos apoyados en la madera. Eso es. Y el formón no sale disparado sin control. Ahora aquí tenemos una pirámide, igual que en las colas de Milano. Esta superficie siempre de los cantos, en tablas especialmente, pues se termina de ajustar de la misma manera. El espaldón, ya sabemos cuál es el trabajo. Pirámide primero para saber hasta dónde tenemos que llegar y para tener una superficie de apoyo para el filo, y acabarlo desde el canto con un formón ahora sí más estrecho que el canto para tener a la vista las líneas de los lados y no cortarlas sin querer. Apoyamos el filo y ahora igual, cortes rectos. Vamos mojando la punta en el aburasubo y vamos dando cortes finos. Hasta llegar a la línea que nos marca el cuchillo en el espaldón. Entonces vamos dando cortes en el centro, en el mismo punto. Y lo que va a pasar es que nos queden a los lados dos escalones. Bien, pues cuando ya hemos llegado en el centro, a la línea de marcaje, ahora con las esquinas, sin perder de vista la línea de los lados, podemos terminar de recortar esas esquinas sin pasarnos
de la línea de marcaje, que es lo importante, no rebasarla. Ahí estaría. En último lugar, si lo vemos conveniente, no es imprescindible, pero a veces viene bien, cogemos el formón más ancho y hacemos una pasada con muy delicada, con mucho cuidado, para ver y detectar si hay algún altibajo. Entonces damos esa pasada para ver que toda la superficie es plana, para asegurarnos de que no hay panzas. Pero, por supuesto, sin cortar hacia abajo. Si cortar algo, sería en el centro por alguna panza.
Con los espaldones de los cantos terminados, lo único que nos faltaría son las esquinas interiores de las paredes en este punto. Simplemente el agarre de siempre del formón, apoyamos en la superficie que ya hemos cortado y metemos la esquina ahí para limpiar. En un lado y en otro. Y lo haríamos desde el otro lado también, ¿vale? Y en principio ya estaría terminado, a falta de ponerle las cuñas, que hay que hacerle un serrado. Pero antes de eso vamos a ver la inspección de las superficies para darlas por concluidas y por buenas. Los espaldones de los cantos, bueno, pues por un lado vamos a ver que sean planos apoyando la hoja de la escuadra o una regla, y también la hoja entera, y ver que no tiene panzas ni nada, sino que queda completamente ciego. Porque como esta superficie case con la regla, el aspecto que tenga al apoyar la hoja va a ser como quede luego con la superficie de la otra parte del ensamble. Así que esa es la razón, ¿vale? Comprobar y comprobar, ahí. Las espigas, bueno, las podíamos haber comprobado antes, pero igualmente lo que haríamos es con la escuadra, aquí que tenemos buen acceso, apoyar en la cara de referencia y mirar las caras de la espiga, un lado y otro, que esté cuadrado, ¿vale? Eso por un lado. Y luego también que estén a 90 grados respecto de la vertical. Entonces para ello usamos nuestra magnífica escuadra ajustable y lo miramos de este modo, ahí y ahí. Eso es. Ahí. Porque si estas espigas están a 90 grados respecto de la cara, pero en este sentido, en el sentido vertical, tienen forma de cono, pues lo que va a pasar es que al introducirlas en las cajas, eso va a reventar. Si están al revés, en forma de embudo, pues bueno, van a entrar bien, pero siempre van a perder algo de superficie de contacto y de fricción, ¿vale? Y por último, esta superficie. Esta superficie lo que nos interesa es que sea plana, ¿vale? En cualquier caso, lo que hay que mirar es la planitud. Entonces yo aquí observo que tengo una pequeña panza. Del corte vertical con el martillo y el formón no ha quedado perfectamente recto, casi lo prefiero a que me quede cóncavo, y entonces ahora hacemos un ajuste. Entonces con el formón vamos a apoyar el filo justo en el borde, no desde afuera, sino justo en el borde, en la línea de marcaje, realmente, en la línea que podemos ver con el gramil, y vamos a cortar solo hasta ahí, hasta la mitad. Intentar que no se escape el formón, que no se haga disparado. Entonces, buen control con el dedo pulgar. Ahí le quitamos unas laminitas. Ahí. Eso es. Y le damos la vuelta. Ahí está. Aprovechamos a limpiar ya las esquinas que teníamos por aquí pendientes.
fantástico. Comprobamos, si queremos, siempre es buena idea teñir el canto de la hoja de la escuadra, ahí lo apoyamos y vemos el contacto que tiene en varios puntos. Eso es lo que buscamos. Perfecto, que sea plano. ¿Vale? Ya está. Este sería el corte del ensamble si lo acabáramos así. Como le vamos a meter las cuñas, pues bueno, ahora lo que hay que hacer es marcar el corte.